Entonces, vamos a decir que estamos hablando nuevamente sobre cómo actúa el demonio en nosotros, ¿no? Y lo primero es decir que la tentación es una invitación al pecado. El demonio nos invita al pecado. O también puede ser el mundo o también nuestras propias pasiones. ¿Y cómo nos invita? O por persuasión nos persuade de que hacer una cosa, o es una oferta que se nos presenta un placer o una cosa que deseamos. Entonces, si yo tengo hambre, ¿qué se me presenta como tentación? Bueno, pues una comida deliciosa, que no puedo comer porque estoy enfermo y no puedo comer eso, ¿no? El niño que tiene dolor de amígdalas y ve un helado magnífico y dice, "Ah, yo quiero el helado". Es la tentación. La tentación del mundo es el atractivo del mal ejemplo o la presión. Muchas veces caemos en tentación por la presión social, por un mal ejemplo que nos dan los demás, a comportarse de un modo, de una forma diversa. Esa es la tentación que nos llega del mundo, ¿no? Es ese atractivo del mal ejemplo que lo seguimos o es una presión. Y luego la tentación que surge de la carne, pues de la concupiscencia nuestra. Recuerde que por el pecado original nosotros lo más fácil es tender al mal que al bien. Pero las tentaciones demoníacas ocurren por instigación del demonio. ¿Y cuál es el método? Pues nos incita a toda forma de pecado. Eh, ¿Por qué? El demonio, ¿cómo nos tienta? Al santo le tienta la santidad y al pecador en su pecado. La avaricia, por ejemplo, y el orgullo nos llevan, perdón, la avaricia y el orgullo y el egoísmo nos va a llevar al orgullo. Y por el orgullo nos entran a todos los demás pecados. Recuerde que la soberbia es el peor de los pecados. Y el demonio es demonio por la soberbia. Nuestros padres pecaron por la desobediencia, por la soberbia. Seréis como dioses. Y bueno, Cristo fue tentado. Pero como dice San Agustín, él fue tentado, pero en él vencimos las tentaciones. Eh, y el Señor lo hacía todo, como dice San Juan Crisóstomo, para nuestra enseñanza. O sea, no que hacer una cosa para... No, es para enseñar. Y si no contamos con las tentaciones que hemos de padecer, abriríamos la puerta a un enemigo más grande, que es el del desaliento y la tristeza. Porque las tentaciones nos mantienen en estado de lucha, en estado de trabajo, de esfuerzo. Si no somos tentados, pues nos desalentamos, ahí estamos, en el más o menos. ¿Y qué pasa con nosotros? Que cada vez vamos a menos. Y el demonio es muy sagaz y prepara a cada persona una tentación. Es distinto para cada uno, porque el demonio aprovecha primero nuestras necesidades y también las debilidades de nuestra naturaleza. Él conoce nuestras debilidades, es gran psicólogo y conoce cuál es nuestra debilidad y ahí nos ataca cuando somos más débiles. Él conoce el pecado y conoce el pecador, conoce el mercado y como buen vendedor, pues ofrece exactamente y calcula eh, lo que el comprador quiere. Y bueno, la mayor parte de nosotros podemos ser comprados por 5 millones, ¿verdad? Pero una parte de nosotros, pues por menos de 5 millones. Él ofrece condiciones de un modo tan abierto que todas las ofertas son plausibles. Y, pero si ve la oportunidad, no tarda en señalarnos cómo podemos conseguir aquello que queremos. Y el Señor nos enseña que debemos vencer las tentaciones y además sacar provecho de ellas. Sí, el demonio es el gran vendedor, pero nosotros no tenemos que permitir esa compra. Dios permite la tentación y se sirve de ella providentemente para purificarnos y hacernos más santos. Entonces, yo siempre digo, el santo no es el que menos tentaciones tiene, sino el que más tentaciones tiene, pero no cae en ninguna. La Santísima Virgen pues tuvo tentaciones, yo creo que también, ¿no? Pero ya no cayó en ninguna. Grandes santos como el Padre Pío, como Santa Teresita de Lisieux, eh, no habían cometido nunca un pecado venial, mortal, perdón, en toda su vida. Eran santos, pero no porque no tuvieron tentaciones, no porque las vencieron. Entonces, Dios permite la tentación para purificarnos y hacernos más santos, para que nos desliguemos de las cosas de la tierra, para llevarme a donde Él quiere y por donde Él quiere, para hacer, muchas veces pensamos que para ser feliz nuestra vida tiene que ser más cómoda, ¿sí? Y tiene que ser
pues madura y tengo que hacer muchas cosas. Pero Dios lo que nos pide muchas veces es simplemente humildad, humildad, humildad. ¿Por qué? Porque es lo contrario a la soberbia. Si nosotros somos humildes y vamos siguiendo el camino de Dios, ahí Dios hace maravillas en nosotros. Si nosotros vivimos a nuestro aire, estamos fritos. Dice en la epístola de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida. Y que el Señor prometió a todos los que lean. Esa es. Cuando Jesús tiene hambre en, en, en el desierto, después de esos 40 días y 40 noches, el demonio le invita a que convierta las piedras en pan, que utilice que su poder divino para qué? Para resolver una necesidad. Es una tentación contra la decisión de Jesús de humillarse, de vivir la condición humana, con todas nuestras limitaciones y nuestros sufrimientos. ¿Y cuál es muchas veces el demonio cómo nos tienta? De igual modo, en nuestras necesidades. Resolver necesidades. La segunda tentación le lleva al pináculo del templo y le dijo, tírate. Y el diablo utiliza la Biblia. Está escrito que dará órdenes cerca de ti a sus ángeles para que te lleven en sus manos y que tu pie no tropiece con piedra alguna. Es una tentación capciosa. Si te niegas, dices que desconfías de Dios. Si aceptas, te obligas a enviar a un provecho personal que mande Dios a los ángeles. Y el demonio sabe que Jesús no tiene necesidad de ningún ángel. Y una tentación parecida se oirá el Señor en la cruz, cuando está Jesús crucificado y los fariseos le dicen, si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. También es la tentación de que su misión de Mesías la haga de forma más fácil. Y muchas veces la tentación nuestra es así, que seamos más fácil. El demonio nunca te va a decir, mira, mata, roba, hazte un mal grandísimo. No, nos está diciendo, no es para tanto. Tienes que ser santo, pero no tanto. Tienes que ser bueno, pero no tanto. Y nos va bajando de escalón por escalón. Y, y los grandes pecadores muchas veces salen de los grandes santos. ¿Por qué? Porque hay gente muy buena que poco a poco se fue dejando y acabó fatal. Claro, hay que estar siempre la misericordia de Dios y el poder salvar. Y Jesús vino a reunirnos a todos, como un pastor que recoge su rebaño. Y Él nos atrae todos solo muriendo en la cruz. Porque lo dice Jesús, cuando sea levantado en alto, atraeré todos hacia mí. Y la tercera tentación que ofrece el demonio es que le ofrece todos los reinos del mundo. Y Jesús vino para conquistar todo, pero para su Padre. Jesús es ciertamente el rey, más que rey, es el emperador, el Señor del mundo. Y la tentación que le ofrece es algo bueno, ¿sí? Pero con algo muy malo. Haciéndose el demonio, siempre nos ofrece algo bueno, pero algo malo. ¿Sí? El demonio exige que lo adore. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice el diablo? Que de verdad seguirá siendo el rey. Él, porque si Jesús lo adora, él es el esclavo. No le va a hacer rey a él. El diablo siempre nos presenta mentiras, mentiras. El demonio no nos sentará a nosotros ofreciendo unos reinos. No nos pretende comprar con menos. Tiene mucho éxito el demonio en nosotros porque con nuestras ambiciones y deseos de poseer algo, ahí somos pequeños reyezuelos y él nos hace pequeños reyezuelos, pero al final él es el Señor. ¿Qué significa ser pequeños reyezuelos? Desobedecer a Dios. El demonio siempre promete más de lo que puede dar. La felicidad está muy lejos de sus manos. La tentación siempre es un miserable engaño. El demonio siempre engaña. Nos dice, tú así vas a ser feliz. Y no eres feliz. Una persona que se droga, ¿por qué se droga? Porque piensa que así va a ser feliz. Una persona que se emborracha, que piensa que es así va a ser feliz. ¿Y a qué llega? A nada de felicidad. Porque el demonio nos engaña, nos engaña. Pero Dios siempre está a nuestro lado. Dios siempre está. Y cada tentación, Dios está a nuestro lado. Siempre la gracia. Dios no nos tienta por encima de nuestras posibilidades. El Señor permite que seamos tentados para crecer en las virtudes. ¿Qué dice Jesucristo? Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Está en Juan 16.
Y recuerden lo que dice también San Pablo a Filipenses, dice, todo lo puedo en aquel que me da fortaleza, en el que me conformo. Y dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará? ¿Quién podrá hacerme temblar? Por eso, ¿cómo podemos prevenir las tentaciones? Pues muy fácil, estando cerca de Cristo, estando cerca de Dios. Y decimos, ¿pero por qué Dios permite la tentación? Las tentaciones tienen un objeto en nuestra vida y hay que descubrirlo. Cuando rezamos el Padre Nuestro, recuerden que decimos, no nos dejes caer en la tentación. Mm, Pero ¿no parecía entonces imposible evitar tener alguna tentación? ¿Es malo experimentar tentaciones? Vamos a ver esto. Las tentaciones tienen un objetivo en esta vida y hay que aprender a descubrirlo. La palabra tentación viene del latín, que es tentatio, que significa prueba, hacernos un test, que diríamos hoy en día. ¿eh? Pues solo con las pruebas podemos descubrir cuánta resistencia podemos tener en las cosas. Cuando nos hacen un examen de matemáticas, descubrimos qué tantas matemáticas sabemos. Cuando nos hacen un examen de español, ahí descubrimos cuánto español sabemos. Por eso debemos tener muy claro que experimentar la tentación no es pecado. A ver, distingamos. Una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. La tentación, decía San Juan Bosco, es una bandeja de plata en que se te ofrece ser santo. Si tú pones la mano en esa bandeja y agarras, tomas eso que te ofrece, estás frito. Pero si tú lo rechazas, eres más santo. Cada tentación vencida es un escalón a la santidad. Cada tentación aceptada es un pecado que es un escalón hacia el infierno. Pero por eso tener tentación no es pecado. Lo que es pecado es consentirla. Lo que es pecado es caer en la tentación. Primero, hay que decir que Dios no es el autor de la tentación, ni nos manda tentaciones. Nada de que, ay, Dios me va a mandar tentaciones para. No. Pero sí permite que seamos tentados. ¿Para qué? Como hemos dicho, para forjar nuestras virtudes. Porque donde somos más tentados es la virtud que más tenemos que trabajar. Porque somos tentados en lo que somos más débiles. Santa Teresa de Jesús siempre decía, nosotros somos como un castillo inexpugnable, pero siempre hay una puerta de papel. Y por ahí se mete el demonio. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando vemos esa tentación, hay que hacer más fuerte esa puerta de papel, reforzarla. De hecho, existe más mérito en ser tentado y resistir a la prueba que nunca experimentar la tentación. Claro, a una persona que nunca es tentada, pues que nada. Es como los que dicen, ah, mire, se presentó a unas pruebas de atletismo, pero quedó en quinto lugar. Ajá. Y tú ni te presentaste. Entonces, tiene más valor él. Él se esforzó, él consiguió, él corrió. Nosotros no. Entonces, cuando tenemos más mérito, cuanto más tentados somos. Claro, no queremos ser tentados. ¿eh? De tal modo que las pruebas que nosotros vivimos son una oportunidad para crecer en santidad, que es la vocación universal de todos los cristianos. Todos estamos llamados a ser santos. De hecho, Jesús tuvo momentos de fuertes tentaciones aquí en la vida de la tierra, como en el desierto, en el huerto de Getsemaní, antes de ser tomado preso, en la cruz. Y él fue tentado. Entonces, si él fue tentado, con mayor razón también nosotros tenemos que ser tentados. Pero así como Cristo logró vencerlas, así debemos animarnos a luchar sin cansancio, hasta dominarla, para salir victoriosos, porque Cristo es nuestra victoria. Él venció. Estamos en resurrección. Cristo venció. Y nosotros vamos a vencer con Cristo. Si no estamos fritos. Dios permite la tentación que llegue a nuestra puerta, que toque a la puerta, pero nos va a dar la gracia necesaria para ser victoriosos. Si está en la puerta y llama la tentación, no hay que abrirla. Hay que tener la fortaleza para decir, no abro, no abro, no. Es una llamada de teléfono. De repente, ¡ah! Satanás, ay, no, no, no voy a contestar. Bueno, a ver qué me dice, no voy a contestar. No lo contestes. Porque la tentación empezó hablándonos. Y recuerden que hemos dicho, es un ángel y siempre su dialéctica nos va a ganar. Es un sabio, entonces no vamos a poder ganar. Entonces, la tentación mejor es huir de ellas. Como dijo aquel, es mejor aquí corrió que aquí murió. Dice San Pablo a los Corintios, de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel
y no permite que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerzas para superarla. Confianza. En 1 Corintios 10. ¿Cuáles son las armas más poderosas para vencer la tentación? Nos lo dijo Jesús. Vigilad y orad para no caer en tentación. Está en Lucas 22. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vigilar, no abrir la puerta y orar, tener fortaleza. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica también dice, Jesús es vencedor del tentador desde el principio. ¿Hasta dónde? Hasta el combate de su agonía. Siempre Jesús venció. ¿Por qué? Porque él oraba. ¿Y él por qué oraba? Para enseñarnos a nosotros a orar. Por eso la petición del Padre nuestro nos une al combate, a esa agonía de Cristo. La vigilancia nos recuerda esa existencia, que estamos unidos a Él. En la oración del Padre Nuestro, ¿qué pedimos a Dios? Nos decimos, no nos dejes caer en tentación. Ese no nos dejes caer, dice el Catecismo de la Iglesia, se puede traducir en una sola palabra. En griego, que es difícil, significa no permitir entrar en. No nos dejes sucumbir a la tentación. Por eso, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Eso dice sabiduría. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al mal. No nos dejes caer en la tentación. Ahí está la tentación, pero que no caigamos. Que cuando estemos a punto de nos saque ahí. No demos el paso para adelante, sino que por aquí no paso. Y entonces tenemos que empeñarnos en ese combate, que es un combate de la carne y del espíritu. Por eso que necesitamos pues mucho discernimiento, mucha fuerza, porque no es fácil, pero no hay que desanimarnos ante las tentaciones de la vida. Al contrario, vela, siempre tiene esa motivación, porque cada tentación es poder ofrecerle a Dios algo. Para no caer en la tentación debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, sabemos reconocer la tentación. Para eso hay que estar siempre vigilantes. ¿Y qué es esa vigilancia? Estar siempre en esa gracia, en esa amistad con Dios. Entonces, qué importante es no caer en tentación. Cuando se nos presenta, como decía San Juan Bosco, esa tentación en una bandeja de plata y decimos no, a veces te haces más fuerte. Cada tentación que te dejas vencer por ella, te haces más débil. Cada vez que decimos no a la tentación, somos más fuertes contra la tentación. San Juan Bosco, cuando le decían los niños, padre, padre, padre Juan, padre Bosco, ¿cuántos demonios me persiguen a mí? Uno. A cada uno les persigue un demonio. ¿Y a usted, padre? Como 20. ¿Y por qué tantos, padre? Que claro, porque si cae usted, bueno, pues el demonio tiene una victoria. Pero si caigo yo, simplemente arrastro muchas cosas. Y por eso los mayores tentados son los que tienen puestos más altos y que pueden hacer mayor escándalo. Porque que caiga una persona normal en algo malo, pues bueno, ahí lo vemos, es, ay, pobre pecador. Pero cuando lo vemos una persona de alto rango, es una vergüenza, es un escándalo y se lleva muchos con él. Por eso, cuidado, todos somos tentados, todos somos tentados, todos estamos sometidos a la tentación. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo fue tentado. ¿Las tentaciones son malas? No, las tentaciones son tentaciones. El mal está cuando nos dejamos llevar por las tentaciones. Pero si decimos que no, no es tan malo. Malo es cuando caemos en la seducción. Pero las tentaciones, si son vencidas, son un bien para nosotros. Son nuestra corona de gloria. Como hemos dicho, cada vez que somos tentados, estamos y vencemos la tentación, estamos un escalón más cerca del cielo. ¿Y cómo se presentan las tentaciones? Bueno, primero muchas veces se presenta como algo apetitoso a nuestros sentidos. El demonio sabe cuál es el sentido en que más caemos. Y entonces se nos presenta como algo apetitoso ese sentido. Luego también se nos presenta muchas veces como un reto a la libertad. ¿Se acuerdan? Es lo mismo la Adán y Eva. Apetitoso a los sentidos. La manzana que estaba magnífica, con lo bueno que está el mango. Pero la manzana se le presenta. Luego, pero Dios les ha prohibido, a ver tú, el gran reto entre si quieres ser obediente o quieres ser libre. Y no,
Es falso. El demonio siempre nos presenta esa falsa libertad. Tú eres, vas a ser feliz en la obediencia. Uno es un reto, se nos presenta. Entonces, lo primero, se nos presenta apetitos a los sentidos. Segundo, se nos presenta como un reto a la libertad. Tercero, una verdad que va a reafirmar tu personalidad. No, tú eres así, tú tienes que ser así, tú puedes con esto. Muchas veces es un reto. Estás en la línea, pero no vas a caer. Tú eres fuerte. Ya ahí estoy. Sí, puedo beberme un vasito más. No puedo. Y al final, ¿cómo acabas? Es así, es un reto. Es una verdad que nos va a reafirmar, según el demonio, nuestra personalidad. Y algo también se nos presenta como algo que nos va a hacer disfrutar y ser muy felices. Tú vas a ser muy feliz, tú vas a disfrutar un montón. Y todo es mentira. Y luego, muchas veces, el demonio nos presenta incluso argumentos bíblicos, teológicos, canónicos, para que, psicológicos, digamos hoy en día, ¿verdad? Para que sigamos adelante. Siempre me acuerdo que mm, San Juan, perdón, el Santo Cura de Ars, sí, el Santo Cura de Ars, no, el Padre Pío. El Padre Pío, no sé si ya conté la anécdota, que estaba ahí confesando a un pecador pertinaz, que vino muy bien vestido, elegante y tal, y se puso a confesar los pecados más horrendos que había escuchado. Y cuando el padre le recriminaba, él daba argumentos perfectos para estar bien, teológicos, filosóficos, psicológicos. Y el padre dice, pero está mal. No, pero es que miren la humanidad, nosotros pecadores, y filosóficamente, y teológicamente, y no sé qué. Y cada vez pecados más gruesos, y cada vez que le recriminaba le decía, o le ponía. Y entonces el padre dijo, tú eres Satanás. Y desapareció. Ajá, porque él nos va a dar esos argumentos. Cuando empecemos a tener muchos argumentos bíblicos, teológicos, psicológicos, humanos, no sé qué, para dejarnos llevar por la tentación, ahí está el demonio ahí soplándonos en el oído. Cuidado. Entonces, ¿cómo se presenta la tentación? De esas cinco formas. Como algo muy apetitoso a nuestros sentidos, como un reto a nuestra libertad, como una verdad que reafirma nuestra personalidad, como algo que nos va a hacer disfrutar y ser muy felices, y también incluso con razonamientos. Pero toda tentación es un anzuelo, y si muerdes, ya te pescó. Y aunque uno se deja llevar por la tentación y tiene una experiencia satisfactoria, es siempre fugaz. Y los efectos que causa son estragos en la persona que ha caído. ¿Por qué? Porque sobre todo porque debilita nuestra voluntad. Y es más fácil caer la siguiente vez. Entonces, por eso es tan importante vencer la tentación, porque si no, vamos cayendo, vamos cayendo, vamos cayendo y cada vez somos más débiles, más débiles, más débiles. ¿Qué les dije? Pero sin embargo, si cada vez vencemos la tentación, nos hacemos más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y si perdemos la gracia de Dios, cuando caemos en la tentación y es un pecado mortal, perdemos la gracia de Dios. Ofendemos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Nos apartamos incluso de la iglesia y hacemos una brecha entre nosotros y la iglesia, pero también entre nosotros y nuestra familia. Porque quien peca se aparta también de la gente que le rodea. Nos- por eso en la confesión, no sé si se han dado cuenta, es también una reconciliación con Dios y con la iglesia. Porque perdemos la caridad, la comunión con Dios y con los demás. El pecador es más fácil, es más difícil que sea caritativo. El que vive en pecado es más difícil que sea caritativo. Porque ha perdido esa comunión también, no solo con Dios, sino con los demás. Hay muchos tipos de tentaciones. Siempre la Iglesia ha definido, como hemos dicho al inicio, tres tipos de tentaciones que se ven reflejadas en lo que quiso hacer Jesús en el desierto, que lo quería hacer caer el demonio. La, y es la gran tentación en el mundo, que es la del poder, la primera. De cualquier tipo, de orden político, familiar, laboral, social, religioso, económico, lo que sea. Y en realidad que es una perversión de la reafirmación del yo, que es algo natural. Pero el demonio lo exaspera, lo lleva a un término tan grande que, ¿a qué te dice? Que lleva a decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana.
Cuidado, es la tentación del poder. Yo puedo, yo, el yo, el yoísmo que yo digo. Cuidado, porque es una soberbia muy grande. La segunda, la del tener. Uy, mm, la gente explotada en esta ciudad consumista. Entra todo por una publicidad constante, continua, haciendo creer que tú eres más feliz cuanto más tienes. Y la gente vale por lo que tiene, no por lo que es. Cuidado, la tentación del tener. La primera tentación es el poder, la segunda el tener. Y la tercera, la del placer. Y entonces, y hoy en día es eso. Reduce la vida humana a la sensación del placer. Siente. ¿Cuántas veces los anuncios nos dicen, siente la experiencia, haz la experiencia, ten la experiencia? Y como que experimentar ya nos llena. No, claro, la persona busca disfrutar, pero ¿cuál es la tentación? Disfrutar de todo lo que se le ocurre, aunque fuera, esté lejos de la voluntad de Dios. Entonces, cuidado con eso. Los, los grandes, las grandes tentaciones son el poder, el tener y el placer. Los modos de vencer las tentaciones, pues lo mismo. Para vencer las tentaciones hay que hacerlas desde niño, porque luego cuesta más. Y hay que hacer ¿cómo? Con oración y las virtudes. Hay que reflexionar cómo nos tienta. Tenemos que estudiar para ver cuál es la parte de nuestra voluntad que nos hace más débil. Como habíamos dicho, decía Santa Teresa, esa puerta de papel que tenemos. Y distinguir con toda claridad lo que es blanco de lo que es negro, ¿sí? Sin quedarnos en tonalidades de grises, de más o menos, de... No, descubrir de verdad, esta es, porque muchas veces caemos en el subjetivismo. Ay, no, pero yo pienso, no, ver con toda realidad dónde puedo caer, dónde caigo yo, dónde soy más tentado, para poner fortaleza en eso. La segunda cosa, primero reflexión, discernimiento. Segundo, la oración. Porque sin la ayuda de Dios nada puedo. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas, pero no con nuestras fuerzas solo. No podemos vencer la tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy grande. Pero si tenemos al aliado como a Dios como nuestro aliado, ya lo vencemos. ¿Por qué? Porque Él vence en nosotros. Él vence a través de nosotros. Por eso tenemos que elevar nuestro corazón a Dios. Por eso la asidua y frecuente adoración, visitas al Santísimo, jaculatorias, oraciones y los sacramentos. Qué importante, porque en los sacramentos, en la comunión, tú te haces fuerte, te vigorizas, porque la comunión es no solo alimento, también es vigorizante. Y la confesión también, porque la confesión nos da, además de que nos perdona los pecados, nos da esa fuerza para luchar contra esos pecados que hemos cometido. Nos da unas gracias de sanidad, ¿no? Medicinales se llaman, que es esa medicina que nos da fortaleza contra ese pecado que nos ha mordido. Y la tercera cosa es ejercicio de las virtudes. Propósitos concretos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra debilidad, nuestra voluntad. Dominio de nosotros mismos. Tenemos que tener es, cuidado en la comida, cuidado en la bebida, cuidado en la responsabilidad, en mis deberes en la casa, en la escuela, en el trabajo. ¿Mm? Luego también es muy importante en ese ejercicio de las virtudes las responsabilidades personales, la fidelidad, las relaciones con nuestros papás, con nuestros hijos, con los cónyuges, con los hermanos, la amabilidad, la buena cara, el ser serviciales. Uy, eso es un sacrificio enorme. Y eso son ejercicio de las virtudes. Por eso, ¿tienes tentaciones? Las tentaciones las tenemos a todo paso. A veces las vemos venir y hay que tener, pues cuidado. Ya las veo venir, márchate de aquí. Y otras veces nos sorprenden como un ladrón. Consejos para vencer las tentaciones: los sacramentos, la oración, el sacrificio. Así se vencen las tentaciones. Y como decía aquel santo, el misionero eh, tiene grandes recompensas, pero también tiene grandes dificultades. El cristiano tiene grandes recompensas, pero también tiene grandes dificultades. Cuanto más dificultades tengas, piensa que la recompensa va a ser más grande. Muchas veces no nos damos cuenta de eso y tenemos que darnos cuenta de eso. Las dificultades están puestas para vencerse.
Y cuanto más las venzamos, más cerca estamos de Dios. ¿Cómo venció las tentaciones Jesús? Con la oración. ¿Qué hay que hacer? Seguir luchando, seguir esforzándonos, no dejarnos llevar por lo más fácil. ¿Y qué les diría yo para vencer las tentaciones? Pues primero, como hemos acabado de decir, reconocer nuestras debilidades y vencer. Saber dónde estamos, vida de oración, esa oración que es oración, asistencia a la misa, los sacramentos y algo que dejo para el final, pero que es muy importante, la cercanía a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque, mire, ella nunca pecó. Yo siempre pongo el ejemplo de la grasa y el limón. Cuando te dan una sopa, un hervido, y le ves con mucha grasa, pides un limoncito, le pones el limón y la grasa se va a los lados, ¿verdad? Y está más sabroso. Eh, María, con perdón de la expresión, es como ese limón que le pones a tu vida. Aparta toda tentación de ti. ¿Por qué? Porque María nunca pecó. María fue inmaculada. Dios le hizo inmaculada y se conservó inmaculada. Eva era inmaculada, pero no fue inmaculada. María fue inmaculada porque venció la tentación. Por eso siempre se representa a la Virgen María en la Edad Media con una manzana en la mano. ¿Por qué una manzana? Porque es la nueva Eva y no está mordida. La de Eva sí está mordida. María también tendría sus tentaciones y nunca mordió la manzana. Por eso es lo que más teme al demonio es a María. ¿Por qué? Porque nunca pudo rasguñar. Por eso es inmaculada, nunca fue tocada por el demonio. Los orientales dicen la panjaguía, la toda santa. Porque, porque siempre fue santa, nunca cometió ni un pecado mortal, ni un pecado venial, ni un pecado venial deliberado. O sea, entonces, por eso, si tenemos la cercanía con María, miren, ya, ella va a espantar las tentaciones. Tentaciones vamos a tenerlas, pero con ella las vamos a vencer. Entonces, aquí terminamos. Vamos a decirles, vamos a pedir a la Santísima Virgen que ella nos ayude a vencer toda tentación y como ella, pues seamos santos. ¿Cómo? Con esa oración, con esa vigilancia, con ese trabajo en las virtudes. Que Dios les bendiga y aquí nos despedimos. Vamos a rezar, vamos a dar gracias a Dios por este día. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y felices Pascuas.